Hola. Algunos de los participantes. Vamos a esperar igual unos minutos porque es temprano todavía. Buenas. Buenas. Por favor, si pueden apagar las cámaras y los micrófonos. Ya tenemos algunos participantes. Vamos a esperar unos minutos más, hasta las 4 de la tarde para dar inicio. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutos más hasta que
sean el horario de la presentación para darle tiempo a que se conecten a los demás participantes. Por favor, los que se conectaron estos últimos minutos, apaguen sus micrófonos y sus cámaras. Ya está acá esto, ¿eh? Acá. Buenas tardes, no sé quién es, pero hay alguien que no tiene silenciado su micrófono, por favor. Hola, ¿me Silenciar. escuchás? Ernesto. Ernesto, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? ¿Ya estás todavía? No. Todavía no empezó, no, está bien, estoy en hora. Se están conectando algunos participantes, vamos a esperar hasta las 4 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Patricia de Palma. Bueno, María, eso que está aquí. buenas tardes a todos. Hola. Por favor, les voy a pedir si pueden silenciar sus micrófonos y sus... ¿Dónde está el micrófono? y apagar sus videos, porque somos gran cantidad de participantes, entonces va a ser muy difícil. Ok, el video está apagado en mí. Muchas gracias. Sí, mucha gente estaba diciendo que ahí está el que ahí está un empate grande. No.
Debe ser la... Silenciando. Compite el audio. ¿Qué es el perrito? Caro, ¿me das un ratito? Bueno, hacelo así. Sí, yo por eso hice 5. Buenas tardes. Hay que averiguar incluso de qué están hechos. ¿Vale? No los subestimes así, no los vencerán. Tenemos de esto. Buenas tardes a todos. Recuerdos bonitos. Por favor, les voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras. Vamos a esperar unos 5 minutos más para darle tiempo al resto de los participantes a que se conecten. ¿Aló? Buenas tardes. Estoy mirando. No, al contrario, veo que, ¿sí ven? Las
Micrófono encendido, se apaga. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustina Martínez, soy licenciada en Geología de la Universidad Nacional de La Plata. Hace 10 años que trabajo en el SB y hace aproximadamente 8 años que comencé a trabajar en los reservorios no convencionales de tipo shale, de la cuenca neuquina principalmente. Antes de iniciar esta charla, quisiera pedirle por favor a todos los participantes si pueden apagar los micrófonos nuevamente y sus videos. Si tienen preguntas van a poder realizarlas a través del chat. Va a haber 2 momentos durante la presentación donde se lean las preguntas y se contesten. Si quedan dudas, igualmente pueden realizar todos los cuestionamientos que tengan a través del mail donde se inscribieron, que es conferencia@lsb.com.ar, y nosotros personalmente vamos a responder. Les agradecemos mucho su presencia. La verdad que este momento es un buen momento para que todos compartamos las experiencias que tenemos, así que hay que aprovecharlo. Desde el grupo LSB les queremos recordar cómo pueden protegerse y ayudar a reducir el contagio contra el coronavirus. Es importante que nos lavemos las manos frecuentemente con jabón durante 20 segundos, que tanto estornudemos o tosamos en el pliegue del codo, que evitemos tocarnos la cara con las manos, que ventilemos los ambientes del hogar y del lugar del trabajo, limpiemos las superficies y los objetos que utilizamos con frecuencia, tratemos de reducir el contacto físico con otras personas y respetemos el aislamiento social obligatorio. En esta charla hoy me acompañan también María Luisa Rodríguez Esqueloto, que es una de las socias gerentes del SB, y el petrofísico Ernesto Cabello, así como Juan Ignacio Cresta, que es un geólogo junior y nos van a estar
asistiendo, ayudando con las preguntas. Bueno, esta conferencia se nombró Introducción al estudio de rocas no convencionales, de reservorios no convencionales, shale. Y lo que se trató es de abarcar los estudios desde el campo al laboratorio. El ejemplo de esta presentación es en Vaca Muerta. Por favor, no sé quién está con el micrófono prendido, si lo pueden apagar. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Estos son los contenidos de la charla, el objetivo de la charla, introducción, las metodologías que se van a explicar, van a ser de estudios de afloramiento y de estudios de subsuelo. Vamos a dar una breve bibliografía al final, que pueden consultarla y pedirla también a través de nuestro medio. El objetivo de esta charla, en realidad, se armó para comunicar las técnicas de campo y de laboratorio que se aplican al estudio de reservorios no convencionales, y tratado de familiarizar a los participantes con la aplicación de las prácticas de la sedimentología, en conjunción con otras ciencias y métodos en la evaluación de reservorios no convencionales. Para dar una introducción, vamos a definir a qué llamamos shale oil y shale gas. Una definición es que son rocas sedimentarias de grano fino, ricas en materia orgánica, capaces de producir comercialmente importantes cantidades de hidrocarburos por métodos no convencionales. Los shales son las rocas madres, los reservorios y los sellos de los reservorios convencionales. Por lo tanto, pueden ser también parte de un sistema petrolero convencional como no convencional. Por favor, apaguen sus micrófonos. Dentro de los ambientes de depositación de las rocas ricas en materia orgánica, tenemos transición de plataforma cuenca, deltas floracionales, rings carbonáticos, reef, arcos de islas y ambientes marinos profundos. Pero los ambientes más importantes de acumulación de las rocas madres son las cuencas marinas cerradas, plataformas continentales anóxicas y los abanicos submarinos distales. Vamos a iniciar esta charla con los estudios de afloramiento. Cuando queremos encarar un estudio de reservorios no convencionales y no tenemos material de subsuelo para estudiar, lo que podemos hacer es un acercamiento a través del estudio de los afloramientos. Lo primero que vamos a hacer es una recopilación de los antecedentes bibliográficos para saber quiénes trabajaron en el lugar, qué información hay sobre las formaciones de interés, y en qué cuencas podemos encontrar estas formaciones que van a ser importantes desde el punto de vista de las rocas en reservorios no convencionales. En un inicio lo que vamos a hacer es el estudio del marco estructural y estratigráfico. Este es un ejemplo en Vaca Muerta. Luego vamos a proceder a utilizar mapas geológicos y tratar de identificar las zonas de estudio donde vamos a trabajar. Lo interesante es que una vez que definimos la zona de estudio donde vamos a trabajar, vamos a ir a levantar perfiles estratigráficos. La zona de estudio donde vamos a trabajar tiene que tener como característica que la formación de interés tenga una buena expresión en potencia y que también podamos ver tanto sus contactos con las formaciones infra como subyacentes. Una vez que seleccionemos las áreas de estudio, vamos a ir a levantar las secciones estratigráficas. Las escalas de los perfiles que vamos a utilizar van a depender muchas veces del espesor de la sección que estamos viendo. Así podemos levantar perfiles a escala 1.50, 1.100 o 1.500. También va a depender del grado de detalle que nosotros querramos darle a ese perfil.
La medición de los espesores de las capas la vamos a poder realizar a través de la cinta métrica o con los báculos de Jacob. Y lo que vamos a hacer es una descripción muy detallada de las litologías que veamos, la granulometría presente, el color, si hay o no reacción al ácido clorhídrico, la presencia de estructuras sedimentarias, el contenido fósil o las trazas fósiles que observemos a través del levantamiento de la sección. Otra de las cosas que nosotros vamos a ver, y que es muy importante para el uso de no convencionales, especialmente en vaca muerta, es el estudio de fracturas. Acá tenemos un ejemplo. Hay alguien que tiene el micrófono encendido y se escucha una conversación, por favor, si puede apagar todos los micrófonos. Nati, tú puedes hacer que todos los que estamos se apagan. Tú puedes manejar todos los micrófonos, que los apaguen. No sé desde dónde. El que ha generado el Zoom, él puede apagar todos los micrófonos de todos. A ver, pero cada vez que entra una persona, ahí está, me estoy silenciando. Abre tu lista de participantes y en la parte de arriba dice Mute All. Ahí los puedes matar a todos y cada vez que entre alguien lo puedes hacer así. A ver, no me lo deja ver. Silenciar a todos, aquí está. Ahí está, muchas gracias, disculpen por la interrupción. Soy nueva. Bueno, siguiendo con la charla, este es un ejemplo de una sección estratigráfica de la sección de vaca muerta. Acá tenemos el contacto con Tordillo y podemos ver un cabezal de lo que sería un perfil estratigráfico, donde tenemos discriminada litología, estructuras sedimentarias, los componentes, fauna, el índice de bioturbación, microtectónica, y los contactos entre las formaciones. ¿Qué estudios podemos realizar in situ? Bueno, en el afloramiento podemos realizar dos tipos de estudios. Uno que es la toma de rayos gamma espectral con una pistola que se puede hacer sobre la superficie de la roca, siempre considerando de tratar de sacar la superficie que está, digamos, que está alterada. Y la toma nuevamente de datos va a depender de la intensidad de datos que nosotros queramos obtener, así como del tiempo del cual dispongamos. Otro de los estudios que se puede realizar in situ es el estudio de fluorescencia de rayos X, que también se realiza con una pistola manual, y nuevamente, al igual que el gamma espectral, puede realizarse cada 50 centímetros, 1 metro, dependiendo del grado de la intensidad de muestreo y la cantidad de datos que nosotros queramos obtener. Dentro del muestreo vamos a poder tomar muestras para hacer estudios de laboratorio. El muestreo puede ser sistemático selectivo, sistemático cada una cantidad de metros o centímetros determinados, o selectivo intensificando en la zona de interés. También puede ser muy útil que una vez que tengamos el gamma espectral y los estudios de FRX ploteados, podamos utilizar estas dos herramientas para seleccionar en qué sectores queremos tomar muestra o en qué sectores vamos a realizar los estudios. Lo que es conveniente, quizás que una vez que se está en el campo, tratemos de tomar la mayor cantidad de muestras posibles si disponemos del tiempo, y después, luego seleccionar de esas muestras a cuáles le vamos a hacer estudios de laboratorio más detallados. Dentro de los estudios de laboratorio que podemos efectuar, es importante para el estudio de los shades, los estudios de geoquímica. La calcimetría nos va a dar un indicio del contenido de carbonato.
los estudios de FRX, nuevamente que mencioné, que no son destructivos, estudios de petrografía sobre secciones delgadas, estudios de difracción de rayos X, estudios de microscopía electrónica y estudios de bioestratigrafía, como puede ser microfósiles, nanofósiles o palinología. Una de las cosas que podemos hacer si tenemos tomado datos de FRX es interpretar estos datos de FRX. Los FRX son importantes porque nos dan un indicio de la composición de la roca, permitiendo saber y estimar las relaciones entre componentes, como por ejemplo el óxido de sílice y el óxido de calcio. La presencia de estroncio también nos va a indicar si la presencia del calcio es diagenética o si proviene de organismos. Otro de los elementos que nosotros podemos distinguir es la presencia de redos sensitivos, que son elementos químicos que están asociados a la materia orgánica, y a partir de la presencia de estos elementos podemos definir zonas donde haya mayor o menor contenido de materia orgánica. En el SB hemos realizado una curva sintética a partir de estos elementos químicos de redos sensitivos, que es muy similar a la curva de carbono orgánico total y nos permite diferenciar zonas donde hay mayor o menor contenido de materia orgánica. Otro de los resultados que podemos obtener del FRX es la identificación de las condiciones, de la pérdida de las condiciones originales de la roca, es decir, del grado de alteración que presentan, así como la presencia de minerales. Dentro de los estudios de laboratorio que vamos a poder realizar sobre las muestras tomadas en afloramiento, tenemos los estudios de geoquímica. Dentro de los estudios de geoquímica vamos a tener estudios hechos sobre el carbono orgánico total, el cual nos va a permitir identificar zonas que son pobres o ricas en materia orgánica. Los estudios de Roqueval, que nos van a permitir identificar la cantidad, calidad y la madurez térmica de estos tipos de querógeno. Y estudios más avanzados de refractancia a la bistinita, que nos van a dar un indicio de la madurez térmica. Hacia la derecha podemos ver cómo están ploteados los datos en este CL, y se ve hacia la derecha el contenido de carbono orgánico total ploteado también al lado del CL. El estudio de difracción de rayos X nos permite identificar las especies minerales, tanto en rocas total como en fracción arcilla. En reservorios no convencionales es muy importante, ya que estos están relacionados con el comportamiento mecánico de la roca, el diseño de los programas de fractura que se van a llevar a cabo, el porcentaje de arcillas expansibles que tenemos y la sensibilidad de los fluidos. Otro de los parámetros que nosotros podemos obtener a través de la difracción de rayos X es la construcción de los índices de fragilidad. Por ejemplo, uno de los que se utiliza es el de One y Gale, que nos da un indicio de la fragilidad o la ductilidad de la roca. Los resultados se plotean en gráficos tanto de barra como en triángulos composicionales, donde los extremos son arcilla, carbonato, carbonato y cuarzo feldespato. El estudio petrográfico se realiza a través de las secciones delgadas. En reservorios no convencionales de tipo shale, estos estudios nos permiten definir la estructura de la roca a escala microscópica, la disposición de los componentes minerales y orgánicos, y diferenciar entre litologías de grano muy fino y composición mixta, ya que muchas veces es difícil identificar si se trata de un carbonato o una roca silicoclástica. A su vez, podemos observar la presencia de microfauna y de trazas fósiles.
Otra de las ventajas de las secciones delgadas es que nos permiten construir una historia diagenética de los procesos y los productos de diagénesis. Para las secciones delgadas y el estudio petrográfico, nosotros utilizamos para la formación blanca o muerta microfacies. Para las fangolitas, lo que empleamos son términos, es la clasificación de DOT, y empleamos términos modificadores que consideran los porcentajes de grano, la composición mineralógica por rayos X y el contenido en materia orgánica. De esta forma vamos a tener una clasificación de fangolitas que va a ir, por ejemplo, desde fangolitas fosilíferas cuando tienen más de un 15% de partículas esqueletales, a fangolitas orgánicas cuando tienen más de un 7% de carbono orgánico total, a fangolitas dolomitizadas cuando tienen entre un 10 y un 30% de dolomita identificada por rayos X. También podemos diferenciar en una primera, digamos, hacer una primera aproximación de la composición de la matriz donde están estos componentes y su composición. Si la matriz es arcillosa, calcárea, silicia o tiene combinación de los componentes anteriores, y eso lo vamos a identificar no solo visualmente, sino también a través del estudio de rayos X y de los resultados de la roca total. Luego, esta aproximación la vamos a aseverar en los estudios de microscopía electrónica. Para las rocas carbonáticas usamos la clasificación de Dunham, y para las rocas piroclásticas, nosotros en la formación Vaca Muerta tenemos mucho porte volcánico del arco, y hemos identificado capas que intercalan entre las rocas de grano fino muy alteradas. Entonces vamos a tener rocas piroclásticas, tobas, principalmente compuestas por clicias vítreas, que pueden estar alteradas tanto a calcita como a arcilla, y algunas tobas que pueden estar compuestas por ser ricas en elementos como plagioclasas o líticos volcánicos. El estudio de microscopía electrónica de barrido es muy importante en este tipo de rocas porque nos permite no solo identificar la morfología de los minerales, sino caracterizar las texturas y los tamaños porales. A su vez, como mencioné anteriormente, nos permite determinar la composición de la matriz y terminar de identificarla a través de un análisis de espectrometría de dispersión de rayos X. Para la clasificación de las texturas porales, usamos la clasificación de Lux, en donde podemos diferenciar poros interpartícula, principalmente están vinculados a la matriz, poros intrapartícula, que pueden estar dentro de flamboides de pirita, dentro de restos fósiles, dentro de cristales de dolomita, y porosidad de materia orgánica. Por último, otro de los estudios que podemos realizar es el estudio bioestratigráfico, donde podemos hacer estudios de palinología, de microfósiles, nanofósiles calcáreos y de macrofósiles. Y lo que nos van a permitir es una interpretación, tener una perfecta interpretación estratigráfica. Una vez que tenemos todos estos datos y tenemos levantado nuestra columna estratigráfica, podemos agrupar las litologías en facies. Nosotros para Vaca Muerta tenemos un esquema de fases ya identificado que funciona bastante bien, pero obviamente es abierto, cada vez que aparece algo nuevo
este esquema se va a modificar. Nosotros hemos definido fangolitas albocalcáreas, fangolitas calcáreas, rocas carbonáticas, rocas piroclásticas y facies diagenéticas. Todos estos cuerpos de rocas los definimos no solo a través de la litología, sino a través de la estructura sedimentaria que presentaba, la composición, la presencia de fósiles y la textura. Estas fases sedimentarias, conjunto con la estructura, nos va a permitir poder identificar cuáles fueron los procesos que dieron origen a esta acumulación. Dentro del ambiente marino, que es el que usamos nosotros para la formación vaca muerta, podemos tener procesos como decantación de material detrítico y biogénico, flujos hiperpícnicos, turbiditas, lentecitas y punturitas. Por último, esto nos va a permitir hacer una interpretación del ambiente depositacional de las rocas. Nosotros para la formación vaca muerta usamos desde términos de rampa o plataforma interna hasta cuenca. Bueno, antes de seguir con el estudio del material de subsuelo, si quisieran hacer alguna consulta sobre lo que hemos visto hasta ahora, pueden hacerla a través del chat. Bueno, vamos a empezar a contestar algunas de las consultas. Y no por aquí arriba preguntaba los tamaños micros, sí, también medimos nanoporos. No sé si eso contesta tu pregunta. Creo que estaba en la tabla que utilizamos de los tamaños porales. Marta, buenas tardes. La curva LSB es una curva sintética, digamos, es muy similar a la curva de carbono orgánico total cuando la comparás, pero es una curva que sale de utilizar los elementos que están asociados a la materia orgánica. Sirve como una primera aproximación para saber qué secciones tienen mayor contenido de materia orgánica y cuáles están más empobrecidas. El detalle del levantamiento de los perfiles de campo. El detalle del levantamiento va a depender un poco del espesor de la sección estratigráfica que tengamos y el grado de detalle que nosotros con el que querramos trabajar y el tiempo del cual dispongamos. En general se usan escalas 1.40, 1.50. Con respecto a la curva de LSB, que es esta curva sintética que se utiliza con datos de FRX, si quieren enviarme la consulta al correo, nuevamente lo voy a volver a repetir al final, pero es el correo donde ustedes me escribieron. En todo caso, les mando la información por privado más detallada.
No, el estroncio con referencia al calcio, para saber si el calcio que estamos leyendo por FRX si es genético o es biogénico, digamos. Esos serían los orígenes que podemos diferenciar. Bueno, si les parece bien, continúa con la presentación y en todo caso si hay alguna, bueno, se han quedado consultas sin responder, me escriben al mail y las respondo personalmente. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar con el estudio de subsuelo. Podemos tener dos escenarios. Uno de los escenarios es que nuestra formación de interés tengamos material preexistente y pozos que hayan atravesado esa formación, entonces lo que podemos hacer es una evaluación de los legajos de pozo y tratar de identificar si tenemos ripios, sidewall cores o cores que hayan atravesado esa formación y que se hayan recuperado. Otro de los escenarios es que se perforen nuevos pozos y tengamos material nuevo. Las metodologías van a variar un poco en función si el material es antiguo o si lo hemos obtenido de un pozo nuevo. Con respecto a los ripios o los recortes de perforación, la secuencia operativa va a ser muy similar. La única diferencia es que cuando se utilizan los trépanos de PVC, los recortes son muy pequeñitos, y cuando nosotros estudiamos el material es mucho más antiguo y se utilizaron los trépanos tricono, tenemos mayor superficie, tenemos recortes más grandes. Con respecto a los testigos laterales, sidewall cores, tenemos una pequeña modificación, es que si uno va a obtener nuevas muestras, lo que sería conveniente es antes de definir el programa, tener más o menos una idea de los estudios que se van a llevar a cabo, y si tenemos en mente hacer estudios tanto de petrofísica como de mecánica de rocas, tratar de obtener muestras gemelas, es decir, en la misma profundidad o profundidades muy cercanas, o tratar de obtener una muestra de mayor tamaño que se llama max core. Con respecto a los núcleos, la diferencia que va a haber es que cuando trabajamos con cores que son antiguos, muchas veces tenemos que ver el estado de preservación de ese material, si el material se encuentra a pleno diámetro, si está eslaviado o feteado, si hay faltantes, si no se recuperó todo el material, si entre los trozos que nosotros vemos existe encastre, entonces todo eso también va a incidir en el tipo de estudio que podamos llevar a cabo. Si vamos a trabajar con coronas nuevas, no habría mayor inconveniente. La única diferencia es que la secuencia operativa va a variar un poco en el orden en función del diámetro de la corona. Si son coronas de diámetro pequeño o son coronas de gran diámetro, porque vamos a estar supeditados a la cantidad de material para hacer ciertos estudios. En las siguientes filminas voy a graficar esta secuencia operativa para que sea un poco más didáctico. La secuencia operativa en ripios o en sidewall cores. Bueno, una de las primeras cosas que hacemos cuando llega el material al laboratorio es tomar una fotografía. No solo para ver el estado del material y tener un registro
de la muestra y la profundidad a la cual pertenece, sino también, bueno, en el caso de los ripios, muchas veces lo que podemos ver es una variación en la coloración, que queda muy bien expresada en la foto, y también en el tipo de material, y podemos determinar o pases formacionales o cambios en las secciones. Las fotografías pueden ser a luz blanca o con luz ultravioleta, lo cual nos va a permitir identificar fluorescencia mineral o si hubiese fluorescencia de hidrocarburos. Posteriormente a la fotografía, lo que procedemos es hacer una descripción a lupa binocular, donde vamos a clasificar la roca, vamos a identificar el grado de consolidación de las muestras, el tamaño de los componentes y de los granos, así como la presencia de fósiles, si podemos observar estructuras sedimentarias, fracturas, como se pueden ver acá en los recortes de perforación o en los testigos laterales, y la observación bajo luz ultravioleta para identificar hidrocarburos que tienen fluorescencia directa o fluorescencia por corte. En el caso de los recortes o los ripios, lo que podemos posteriormente hacer a la descripción es elaborar un perfil litológico. En este perfil litológico lo que vamos a hacer es ajustar las litologías con los perfiles de pozo. De esta forma vamos a tener bien ajustadas las litologías a las profundidades que corresponden. Muchas veces los ripios están tomados cada 3 o 5 metros, es decir, que dentro de una misma muestra vamos a tener un intervalo de profundidad, y ese intervalo de profundidad puede contener varias litologías. Entonces es importante poder tener un ajuste con los perfiles de pozo para tener una idea de qué litología corresponde a esa profundidad. Para el material de ripios, los estudios que se van a llevar a cabo son exactamente similares a los que estuve mencionando para el estudio de afloramientos, con la salvedad que tenemos menos cantidad de muestra, por lo tanto, podemos realizar tantos estudios de petrografía como de RX. FRX es importante porque es un método no destructivo, por lo tanto podemos volver a reutilizar el material. Microscopía electrónica. Para hacer microscopía electrónica es importante que los recortes tengan un buen tamaño porque vamos a utilizar fractura fresca, entonces tenemos que tener un recorte que nos permita romperlo manualmente. Estudios de geoquímica, estudios de bioestratigrafía. Nuevamente, el estudio puede ser sistemático o selectivo. Si nosotros hemos elaborado un perfil litológico, podemos hacer estudios en ciertas secciones que a nosotros nos interesen e intensificar ahí los estudios y espaciarlos en las secciones que no son de tanto interés. También el tipo de estudio va a depender de la cantidad de material que dispongamos. Para los sidewall cores, como mencioné antes, si tenemos max cores, esto nos va a permitir que no solo hagamos estudios de petrofísica, sino también estudios de mecánica, de geomecánica. Y si no disponemos de max cores, podemos utilizar testigos laterales de pequeño diámetro. Lo que vamos a necesitar es un mínimo de material, nosotros lo que cortamos es un espesor de medio centímetro para los estudios de petrografía, de RX, geoquímica, INEP y bioestratigrafía. Abajo podemos observar los estudios de petrografía y de MEP. Hacia la izquierda vemos 3 ejemplos de estudios de petrografía y de MEP realizados sobre ripios, y hacia la derecha sobre testigos laterales o sidewall cores. Lo que podemos ver es que tanto en ripios como en sidewall cores hay una buena representación y se pueden hacer estudios de microfases. También podemos hacer estudios mineralógicos, lo que nos va a dar una idea de la composición mineralógica de la roca.
Una vez que tenemos descrito el perfil litológico, las muestras y elaborado un perfil litológico, podemos integrar los datos de FRX, las curvas eléctricas, el contenido de materia orgánica, la composición mineralógica, y hacer una interpretación diferenciando tanto en microfacies como en secciones estratigráficas, como secciones. Entonces, estas secciones las vamos a poder caracterizar según las litologías predominantes, la composición, la fauna que presentan, y darle una interpretación al ambiente de depositación. En el caso de los testigos laterales o sidewall core, también podemos hacer una representación gráfica utilizando las curvas de pozo, la petrofísica, la composición por FRX, la composición mineralógica, el contenido de carbono orgánico total y la descripción y clasificación que le dimos petrográficamente. De esta forma también se pueden diferenciar secciones y caracterizar estas secciones. Con respecto a las coronas, como dije anteriormente, dependiendo si es material preexistente o si es nuevo material, podemos hacer una serie de estudios que es algo distinto. Si tenemos una corona nueva, lo que es recomendable, muy interesante, es poder hacer el estudio de tomografía computada de 3D, en donde esto nos permite que una primera aproximación al estado de la roca y el grado de heterogeneidad que se observa. En Vaca Muerta es muy importante porque no es una formación homogénea, hay muchísimas discontinuidades, entonces tener una visualización de la roca antes de sacarla del tubo nos va a permitir muchas veces ya tener una preselección de los estudios y dónde se van a realizar. Lo que nos permite la tomografía computada 3D es reconstruir una curva, que es la que vemos en color amarillo. Acá en gris se ve la tomografía axial, en color naranja y azul es la misma tomografía en 3 dimensiones. Las distintas coloraciones lo que indican son variaciones en lo que sería una densidad relativa, y la tira, que es mucho más ancha, lo que nos está mostrando es como es una graph de la tomografía 3D que es muy similar y puede compararse con la imagen del pozo. La reconstrucción de esta curva de densidad relativa también nos da un indicio de la dureza de la roca, lo cual es interesante desde el punto de vista después de seleccionar muestras para geomecánica. El gamma ray, se puede obtener un perfil de gamma ray de la corona. Usualmente lo hacemos luego de preservar la corona, marcarla, encastrarla, enumerar los trozos, de modo de que sea continuo. Y es importante porque nos va a permitir, no solo nos va a dar la composición espectral de gamma, sino también nos va a permitir compararla con el gamma de pozo y poder ajustarla en profundidad. Una vez que la corona está eslaviada o feteada, se toma una fotografía de alta resolución. En este caso yo puse un fotomosaico, pero también se puede presentar una tira fotográfica, que sería como el pozo en profundidad, donde nos da un indicio de las características y podemos observar la roca. Sobre la roca, el 2/3 eslaviado o sobre el pleno diámetro, también podemos llevar a cabo un tipo específico de estudio que se llama TSI, que es una evaluación cuantitativa de las heterogeneidades de la roca. Si
presenta fracturas, estratificación o zonas de debilidad. Es un equipo que lo que hace es, a través de una cuña, medir de forma continua la resistencia a la roca. Es muy útil porque nos permite seleccionar muestras y también podemos incluirlo en el perfil litológico como un perfil de dureza. ¿Por qué digo que nos permite la selección de muestras? Porque cuando nosotros seleccionamos rocas para estudios de geomecánica, tratamos que los intervalos que vamos a seleccionar tengan un comportamiento mecánico homogéneo. Entonces, con este perfil, que es casi continuo, lo que podemos observar es si hay variaciones en la resistividad, entonces nos va a dar una mayor aproximación para poder seleccionar qué tramos vamos a ensayar para geomecánica. Tanto la tomografía computada como el perfil de TCI, que lo vemos acá dibujado con la litología, y acá también ploteado conjunto con el perfil de densidad relativa que tomamos de la tomografía computada, nos da una evidencia de la resistencia de la roca y del grado de heterogeneidad de la misma. En los núcleos lo que podemos hacer es también los mismos estudios que hemos hecho en las muestras anteriores, incluyendo el estudio de petrofísica y de geomecánica. Para estos estudios lo que vamos a utilizar es una porción del 2/3, que tiene aproximadamente entre 8 y 10 centímetros de longitud, donde vamos a tomar la parte sería inferior para estudios de petrofísica, y la parte superior la vamos a subdividir para estudios de petrografía, BRX, FRX, geoquímica, media y estratigrafía. Para estudios de geomecánica, como mencioné anteriormente, es importante saber si la corona es de pequeño diámetro, es decir, de 2/3 pulgadas o de 4 pulgadas, para saber si vamos a utilizar un pleno diámetro o vamos a utilizar el 2/3. Los estudios de geomecánica son importantes porque van a determinar el estrés de la fractura de la roca para poder desarrollar luego un programa de completación y de fracking. Además, otro de los estudios importantes es el estudio de propant-bending, es decir, de incrustación de los agentes propantes y de la continuidad de las fracturas, que nos van a ayudar a definir qué estrategias son las mejores y cuáles se ajustan para desarrollar un buen programa de fractura que maximice la producción y que las producciones puedan ser sostenidas. Una definición de la geomecánica es que es una serie de mecanismos que conciernen el comportamiento mecánico de la roca en respuesta al campo de esfuerzos de su entorno. Hay varios factores que van a afectar la fragilidad de las rocas tipo shale. Dentro de los factores intrínsecos podemos enumerar la litología, los procesos diagenéticos, por lo tanto es importante tener un análisis petrográfico de las secciones donde vamos a tomar muestras de geomecánica, la temperatura del reservorio, el contenido de sílice, carbonato de arcilla, es decir, el contenido mineralógico obtenido a través de difracción de rayos X, la geometría de los estratos, estructura y la microestructura, y la presencia de discontinuidades. Dentro de los factores extrínsecos, lo que van a afectar va a ser el estrés efectivo, los fluidos porales, y el tipo y el patrón de fracturación natural. Dentro de los ensayos de geomecánica, simplemente les voy a enumerar. Tenemos ensayos de compresión triaxial, de velocidades acústicas, ensayos de compresión no confinada y de incrustamiento propanil. Otro de los estudios que vamos a realizar sobre las muestras de corona va a ser el estudio de petrofísica. Muchas veces lo que nosotros hacemos es seleccionar un tramo para estudiar la mecánica de rocas, y de esa misma muestra tomamos una porción menor
para hacer estudios de petrofísica. Estudios de petrofísica vamos a llevar a cabo un análisis de retorta para determinar porosidad, densidad de granos, saturación de fluidos y estudios de permeabilidad que pueden ser pulse decay o pressure decay. Son estudios específicos. Como mencioné anteriormente, una de las cuestiones que afectan la mecánica de las rocas son la presencia de descontinuidades. En la formación vaca muerta son muy importantes. Lo que solemos encontrar es fracturas horizontales rellenas predominantemente de calcita, la presencia de intercalaciones de tobas, porque hay un gran aporte piroclástico, y la presencia de concreciones. Todas estas heterogeneidades son reconocidas tanto a escala mesoscópica como a escala microscópica. Podemos observarlas en una primera instancia a través del estudio de la tomografía computada en 3 dimensiones, luego de la observación microscópica con lupa binocular, y también las podemos reconocer a escala microscópica. Estas discontinuidades van a afectar el comportamiento mecánico de la roca y su fracturabilidad. Como mencioné anteriormente, también podemos llevar a cabo estudios de difracción de rayos X y petrografía. El estudio sedimentológico de los núcleos, vamos a poder identificar facies sedimentarias, darles una interpretación a estas facies. En el estudio de corona lo que podemos hacer es ejemplificar cada una de las facies. Esta es una lámina que resume cómo presentamos los datos, en donde podemos no solo hacer una caracterización mesoscópica, sino vincularlo con la petrografía, con los estudios de microscopía electrónica y mineralógicos. Luego hacer una interpretación ambiental de la corona. Y por último, lo que podemos hacer es una presentación de un perfil sedimentológico integrado a escala 1:200, que se puede comparar bien con los perfiles del pozo, donde no solo tenemos las litologías, este es el perfil de PSI o el scratch test, sino que también hacemos un recuento de la cantidad y abundancia de fósiles, materia orgánica, discontinuidades, fracturas, concreciones, eventos piroclásticos, el contenido de materia orgánica, el contenido mineralógico. Estos perfiles nos van a servir para poder luego hacer una interpretación ambiental. Otra de las interpretaciones que podemos hacer es la integración de los datos de petrofísica con las facies. Se ve muy clarito, pero en este gráfico vemos el plot entre porosidad y permeabilidad, y lo que podemos ver es que para distintas facies sedimentarias tienen distintas características petrofísicas. Por último, mencionarles que hay estudios adicionales, como estudios de intrusiones fluidas, que se pueden llevar a cabo tanto en RIPIs como en Sidewell Cores y Cores, y es el estudio de los fluidos atrapados en las cavidades microscópicas, y el modelado de rocas digital, principalmente lo hacemos sobre los Sidewell Cores y Cores, dentro de lo cual tenemos la tomografía computada, la microtomografía CT, que nos va a permitir evaluar el sistema polar en 3 dimensiones, y comparar con datos de laboratorios digitales, y los estudios de FIB-SEM, que nos va a permitir modelar en 3D la textura, el tamaño y la conectividad de los poros. Bueno, esto es simplemente como una referencia a la bibliografía que se utilizó para la presentación. Esto se puede enviar por correo si hay alguno interesado. Y muchas gracias por su atención, espero que haya sido clara la presentación, y muchas disculpas por todas las interrupciones, es la primera vez que utilizo el programa, así que bueno,
este es el momento si tienen alguna pregunta sobre la segunda parte del estudio de subsuelo, y recordarles que si en este momento no contesto todas sus preguntas, pueden escribirme. Hola José, si querés escribime al correo de conferencias que te mando más información. Bueno, antes de finalizar, también quería recordarles que van a recibir desde este correo de conferencias @lsb.com.ar una encuesta anónima que es para que completen, no solo es para evaluar la charla, sino también para saber de dónde son, quiénes son los participantes, cuál es el área donde trabajan, y si hay algún tema que les interesaría que toquemos para futuras conferencias. Bueno, muchas gracias. Por favor, cualquier consulta o cuestión que no haya quedado clara, envíenla al correo. Bueno, hay algunas preguntas, lo que pasa que como están escribiendo, se pierden. Hay algunas preguntas de petrofísica. A ver, no sé si Ernesto. A ver si lo puedo. Sí, ¿qué tal? Hola, Ernesto. ¿Qué tal? Bueno, Fernando Tuero hizo una pregunta muy interesante, pero en todo caso vamos a utilizar el correo electrónico. Después, en todo caso, la dirección del SB se encargará de difundir la respuesta acerca de la importancia de los fluidos en la porosidad, ¿no es cierto?, del petróleo. Es un tema bastante amplio, así que me parece que sería conveniente que yo se lo respondo a Fernando, que me mande un correo electrónico, lo mande a conferencia@lsb.com.ar y después, bueno, obviamente se encargan de difundirlo entre los participantes. Eso es todo. Bueno, gracias Ernesto. Me parece que en esta instancia, como hay tantos chats, por ahí va a ser mucho más fácil si nos mandan las consultas al correo y las respondemos personalmente. Claro, lo que pasa es que ha habido unas preguntas sumamente interesantes, yo las estoy viendo al pasar y realmente creo que ameritan un detalle. Claro, sí. Bueno, aclararles que esto obviamente era una charla bastante abarcativa, simplemente era dar a conocer cómo se estudian los reservorios no convencionales de tipo shale, tanto en afloramiento como en subsuelo, pero cada uno de los estudios tiene un detalle y conlleva una explicación mucho más amplia, y hay varios especialistas, bueno, en este caso es Ernesto, el especialista en petrofísica, pero tanto tenemos especialistas en FRX como en RX, que pueden contestar sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Siendo las 5 de la tarde. Si les parece, damos por finalizada la conferencia.
Y bueno, nuevamente recordarles que manden sus consultas y las estaremos respondiendo. Muchas gracias a todos por participar. No sé si Marilú querés mencionar algo. Ahí te, te habilita el micrófono. Ah, sí. No, solamente, bueno, agradecer y el deseo de buena salud para todos en estos momentos que estamos viviendo. Y bueno, a disposición para las consultas y lo que requieran. Bueno, bárbaro. Con respecto a la que hacían alguna consulta sobre compartir la presentación, eso queda la evaluación de las creencias que después lo vamos a responder. Muchas gracias. Gracias a todos por participar y bueno, seguiremos con el ciclo de charlas. Bueno, vamos a dar por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos y Chao, Tina. buena tarde. Buenas tardes y salud para todos, ¿no?